En nuestro vídeo anterior puedes ver por qué nos da diabetes. La sociedad de consumo nace en los años 60 y con ella se disparó la diabetes tipo 2. Los malos hábitos alimenticios y el sedentarismo aumentan nuestro nivel de glucosa y debido a esto el páncreas produce cada vez más insulina sobrepasando los límites necesarios. En el siglo XX, la alimentación contiene cada vez más alimentos ricos en carbohidratos, consumidos en grandes cantidades. Esta enfermedad comienza en los países occidentales, mientras que en China la diabetes hace 30 años no se conocía, hoy la padece el 10% de la población al igual que Alemania. Lo que la hace muy peligrosa es que es una enfermedad muy sigilosa y de pronto empieza a causar serios problemas, es coadyuvante en la aparición de otras enfermedades. En el caso de los vasos sanguíneos pequeños puede dañar los nervios y en los vasos sanguíneos grandes, que son los vasos del cuello y del corazón. Y por eso son más propensas a sufrir un infarto. En el caso del supuesto pie diabético disminuyen las funciones nerviosas, los pies pierden sensibilidad, se lesionan y no se dan cuenta, rápidamente se infectan y puede terminar en una amputación. También afecta a los riñones lo cual termina en diálisis o trasplantes de riñón. El crecimiento desmedido de esta enfermedad atrae mucho a la industria farmacéutica. En los años 80 nacen los antidiabéticos orales, comprimidos que prometen una buena calidad de vida al diabético. Lo malo de todo esto es que solo logran controlar la enfermedad, no la curan y es una droga que se deberán tomar de por vida. La comunidad internacional prende las alarmas al ver que la diabetes se está volviendo demasiado cara. En 2006 la ONU redactó una declaración debido a altos costes que genera esta enfermedad. Esto se convierte en una carga pesada para los sistemas sanitarios y afecta la productividad de un país ya que los tratamientos son costosos y además no pueden trabajar debido a los síntomas que la acompañan. Al comienzo los tratamientos contra la diabetes fueron prometedores. En 1921 dos médicos canadienses descubrieron la insulina y ayudaron a su producción industrial. Esto salvó miles de vidas de niños y adultos. Los investigadores venden su patente a una empresa farmacéutica de Estados Unidos. Y allí comienza la producción industrial de la insulina. Esta insulina se toma del páncreas de los animales, la producción se perfecciona con el paso de las décadas. La insulina animal da paso a la insulina humana elaborada a base del gen de la insulina humana. Aquí es donde comienzan a subir los precios, siendo en muchos países de 3 a 10 veces más cara que la insulina animal. La farmacéutica francesa Sanofi recibe el año 2000 con la creación de un nuevo preparado de insulina, según ellos mucho mejor, llamado Lantus, que es un análogo de la insulina en el que se ha modificado un gen para prolongar su efecto. Este preparado se lanza al mercado con un precio que supera a más del doble el de la insulina humana que era la única que se estaba comercializando. Este análogo promete disminuir la cantidad de inyecciones diarias y también evita la hipoglucemia nocturna a la que muchos pacientes temen porque puede causar una muerte repentina mientras se duermen. La empresa busca que los pacientes de diabetes tipo 2 se beneficien del medicamento supuestamente milagroso para que dejen de lado las inyecciones que en cualquier momento dejaban de tener efecto. Sanofi también introduce en el mercado un marcador de fácil uso para dejar atrás exámenes complejos y poder determinar la glucemia en tiempo real. La empresa lanza una campaña preventiva donde informa que si el nivel de glucosa a largo plazo está por debajo de 7 no hay problema, pero si está por encima de 7 ya es muy peligroso, una excelente idea de marketing. En poco tiempo Lantus ya es un éxito a nivel ventas, en 2015 alcanza el tope de mayores ventas, un poco antes de vencerse la patente y el medicamento alcanza una facturación de 6.000 millones de euros. En el año 2004 el Comité Federal, el más alto comité de salud de Alemania le encomendó al Instituto para la Calidad y Eficiencia de la Asistencia Sanitaria que evaluará esta insulina, es decir, Lantus para verificar si este beneficio adicional del que tanto se ufanaban era cierto, porque le estaba costando mucho dinero al sistema de salud, y que en última instancia no corren a cargo de las cajas de enfermedad sino de la población. Querían saber si estaban justificados, pero el resultado fue que no encontraron diferencias significativas entre estas dos insulinas. Se pudo comprobar desde el punto de vista médico que la insulina análoga no es más efectiva que las otras. El medicamento de Sanofi se impuso y los pacientes se han acostumbrado. En 2015 Sanofi empieza a tener competencia con análogos de insulina de acción prolongada que ofrecen otras empresas y que también justifican sus precios elevados con promesas de ser los mejores en el mercado. Investigadores de la Universidad de Ginebra realizaron un estudio donde se analizó por qué en el mundo 1 de cada 2 pacientes diabéticos no tiene acceso a la insulina. Se nos hizo creer que la producción de análogos de la insulina era más compleja que la de la insulina humana. Se examinaron los costes de producción y analizaron los elementos de la cadena de producción, materiales básicos, costos de regulación, ensayos clínicos y los procedimientos para la garantía de calidad. Posteriormente se revisan los márgenes de beneficio y los costes de inversión. El resultado fue que los costes de producción para la elaboración del análogo de la insulina y la insulina humana son igual de altos,
Y aún así el precio de una ampolla de insulina humana es mucho más económico que la ampolla del análogo de la insulina, Lantus, que cuesta casi el doble. Deducimos entonces que los costos de producción no justifican el precio final. Tampoco hay grandes diferencias entre las dos insulinas que justifiquen esos precios tan elevados. En cambio, para la industria farmacéutica los beneficios son enormes. En Estados Unidos el precio de la insulina se ha multiplicado y el 10% de la población padece diabetes. Son muchas las personas que no se pueden permitir un tratamiento médico para esta enfermedad, aunque tengan seguros privados. Son muchos los que recurren a sus conocidos para que les regalen lo que les queda de algún tratamiento. A veces sus doctores les ayudan con medicamentos de pacientes que han fallecido. En otros casos toman menos dosis de la que deberían, pero de ese modo, muchos han perdido la vida. Estas personas pierden totalmente su calidad de vida debido a la enfermedad, como no tener una vida familiar normal o no poder tener hijos y otras circunstancias. A comienzos del 2019 el Congreso de los Estados Unidos exigió a las empresas justificar los descomunales aumentos en los precios de estos medicamentos y todos culparon al sistema de asistencia sanitaria y a los numerosos intermediarios. Un estudio realizado en 2008 demuestra que a mayor consumo de medicamentos para bajar el nivel de azúcar en sangre, mayor es el riesgo para los pacientes, ya que su uso continuo aumenta el riesgo de hipoglucemia y de enfermedades cardiovasculares. Se trataron pacientes que usan 4 o 5 fármacos y se demostró que era el camino equivocado, porque al reducir drásticamente el azúcar en la sangre, no se puede reducir el riesgo de infartos cardíacos y derrames cerebrales. Es cierto que cuanto más sube el azúcar en la sangre mayor es el riesgo. Sin embargo, no es cierto que al bajar también disminuya el riesgo. Al contrario, las terapias intensivas para reducir la glucosa en sangre aumenta el riesgo para los vasos sanguíneos. Solo estamos contribuyendo a una hipoglucemia y que puede llegar a ser mortal. Hoy día muchos pacientes están mejorando con un método desarrollado por un equipo de investigadores británicos, en donde se sometieron a un programa de pérdida de peso radical y obtuvieron en un 80% una evolución clínica, donde muchos de ellos superaron la enfermedad sin tener que someterse a una cirugía. Sabemos a través de una resonancia magnética que cuando el páncreas es graso, se reduce casi en su totalidad la producción de insulina, y no es que haya un daño, sino que las células no le pueden producir. Cuando el páncreas pierde esta grasa, las células productoras nuevamente comienzan a producir insulina. Entonces los niveles de azúcar en sangre bajan. Se han seguido haciendo experimentos similares al inicial con excelentes resultados. Tal vez estemos frente a la solución del futuro. En conclusión, el estilo de vida saludable es toda una panacea que ataca diferentes áreas y así se ahorraría mucho dinero, pero desafortunadamente ni a la política, ni a las universidades les interesa y obviamente a la industria farmacéutica no le conviene, y eso es muy triste. En Europa y Estados Unidos muchos pacientes han probado este método. Se requiere de disciplina y mucha motivación y solo los más comprometidos logran curarse, pero es muy motivante saber que sí da resultado. Esta teoría ganará espacio a largo plazo y dará por sentada dentro de unos años. Pero lastimosamente, mientras que sucede eso, muchos diabéticos tendrán una muerte absurda por recibir malos tratamientos con medicamentos sobrevalorados, pero tarde o temprano este negocio industrial de la diabetes se derrumbará. Hoy día la diabetes es mucho más que tener azúcar en sangre, es una enfermedad social que pone al descubierto todas irregularidades de las industrias farmacéuticas y alimentarias, y mientras que no haya algún gobierno haga algo en contra de todo esto, la enfermedad tanto en la sociedad como en los pacientes seguirá extendiéndose. Y bueno, esto es todo por hoy, espero que te haya gustado. No olvides compartirlo con familiares y amigos que lo puedan necesitar. Si te gusta el contenido de mi canal, considera suscribirte.